Muy buenas noches. Hoy vamos a platicar de un tema del cual ya habíamos hablado en ocasiones anteriores, pero que ha tomado particular relevancia luego de las marchas por el matrimonio igualitario, mejor dicho, en contra del matrimonio igualitario. Hoy, en Punto Cero, platicamos en torno a un grupo muy nutrido, dicen 1 millón de personas, aunque las cuentas nos dan 400,000 en todos los estados de la República, que quieren regresar el tiempo y lo peor de todo, que quieren suprimir un derecho, porque hoy día los homosexuales pueden casarse. Ellos quieren que esto no sea constitucional y que además utilizan pues, cuestiones de mentiras que están diciendo ante distintos medios, ante distintas redes, cosas que no tienen un sentido y que obviamente van con una perspectiva muy clara y con un objetivo claro que tiene que ver la presencia del conservadurismo en nuestro país. Hoy en Punto Cero hablamos sobre el matrimonio igualitario. Yo soy Luis Cárdenas MX, Twitter y Facebook. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Seguimos aquí en Punto Cero. El día de hoy hablamos sobre el matrimonio igualitario, un asunto que no puede simplemente sintetizarse en un a favor o en contra. Estamos hablando, y lo decía Loret de Mola hace unos días en el Universal, estamos hablando de la posibilidad de un grupo que quiere quitarle el derecho a otro grupo. Hoy platicamos con el diputado federal de Morena, Vidal Llerenas. Vidal, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto Cero. Muchas gracias. Un gustazo verte, como siempre. Muchas gracias. Oye, hay una iniciativa que está en el Congreso, que está en la Cámara de Diputados. Hace poco platicábamos con César Camacho y nos decía César Camacho del PRI, pues que no es prioridad. O sea, que la bronca ahorita es el presupuesto, se entiende, siempre en septiembre la bronca es el presupuesto, pero el tema del matrimonio igualitario no es prioridad. Para Morena es prioridad. Bueno, nosotros ya presentamos una iniciativa, no la presenté, fue la primera que hubo, el PRD tiene otra de matrimonio igualitario que se suma pues a la del presidente, está en nuestra agenda legislativa, la hemos puesto nosotros. ¿La presentaste en esta legislatura? La presentamos en esta legislatura, en la agenda legislativa de este periodo, Morena tiene dentro de su agenda el tema de matrimonio igualitario y pues nos parece importante, primero porque es algo que está en la Constitución, o sea, la Constitución no solo habla en el capítulo primero de no discriminar, sino que habla de no discriminar por preferencia sexual. Entonces, ni siquiera tendríamos que estar discutiendo matrimonio igualitario. Tendríamos que ya actualizar el Código Civil Federal para que estuviera ahí el matrimonio igualitario. A ver, dime algo. De acuerdo a esta reforma constitucional que se dio hace pues ya un buen tiempo, que es la reforma constitucional en materia de garantías individuales, en materia de derechos humanos, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que con base a esta reforma, en donde ya habla de no discriminar por preferencias sexuales, es que la Corte halló inconstitucional una constitución local que diga hombre-mujer. Si esto no hubiera sido así, si tendríamos la constitución anterior, pues... No se sabe. Es seguir, probable, ¿no?, que incluso con la constitución anterior también la Corte igual así lo hubiera determinado, ¿no? Por el tema de garantías individuales y por muchos asuntos, ¿no? Pero efectivamente, ni siquiera es una interpretación de la Corte, eso lo ha dejado muy claro el ministro Saldívar. Es que es literal. O sea, la Constitución dice que no se puede discriminar y no se puede discriminar por preferencia sexual. No dice la Corte que no se puede discriminar por preferencia sexual, excepto en el tema de matrimonio. No dice así la Constitución. Entonces, por eso los fallos de la Corte han sido tan contundentes, ¿no? A lo mejor si no hubiera eso, hubiera habido más discusión, digamos. Porque la ley es contundente, ¿no? Y yo creo que aquí es muy importante que lo digamos y que lo platiquemos y que pues se pueda conocer con el auditorio, porque, a ver, la Corte no hace ley, o sea, no. Hay mucha gente que está diciendo, es que los ministros, hijos del diablo, quieren meter a los homosexuales, es inmoral. Y, a ver, la Corte no se basa en cuestiones morales, se basa en una ley, y fueron los legisladores los que modificaron esa ley. Sí, lo que hace la Corte es interpretar la Constitución, ¿no? Y en este caso la Constitución es muy clara. Efectivamente, el debate se debió haber dado cuando se cambió el artículo primero, ¿no? Y que podría darse, digo, bueno, no se va a dar porque sería una ridiculez, pero, bueno, no sé, este país luego está en South Park. Pero, a ver, ¿qué pasaría si de pronto llegan las personas de la iglesia, de estos grupos conservadores, de los Frentes por Familia,
y les dían a los diputados, no, es que queremos que modifiques el primero constitucional bueno, es que ya para pasó, que no haya discriminación. Es que ya pasó. No manches. El PES presentó una iniciativa de cambio constitucional para que en la Constitución esté el matrimonio entre hombre y mujer exclusivamente. Eso pasó hace una semana, una cosa. El encuentro social. El partido de los cristianos. Social. Sí, entonces, pues sí, alguien ya lo hizo. Sería un retroceso en términos de garantías individuales. Te digo que este país está en South Park de repente. Pero de alguna manera hacen un punto que es interesante. Efectivamente, para que no haya matrimonio igualitario, habría que cambiar la Constitución. El primero constitucional. Ajá, porque, a ver, no puedes decir en el primero constitucional que no hay discriminación por preferencia sexual y después poner que sí hay discriminación porque nomás es hombre y mujer, pues no. Claro, no, pues por eso todos los códigos civiles locales que no garantizan matrimonio igualitario sí han sido declarados inconstitucionales por la Corte y la Corte ha llamado a legislar en ese tema. Entonces sí es un tema importante. Sí debe ser prioritario porque la Corte de manera reiterada lo ha dicho. El presidente de la República supongo que cree que es importante, por eso envía esa iniciativa. Y no entiendo por qué el PRI no lo quiere hacer. Hay este temor, supongo, de que esto tenga un costo electoral. La verdad no lo creo. La gente vota por otras cosas, ¿no? Vota por seguridad, economía, corrupción. Son otros los temas realmente que hacen. A lo mejor en Aguascalientes influyó, ¿no? Puede ser que en sectores muy específicos y en una elección tan cerrada, puede ser que ahí haya algún sector que pero tiene que ser un sector muy pequeño. En realidad la gente en ninguna encuesta, ningún estudio lo ve como prioridad a la hora de votar. Déjame hacer una pausa y regresamos con este asunto porque hay una iniciativa del presidente de la República. Y yo me acuerdo que esta iniciativa, ¿cuándo fue lanzada? ¿Te acuerdas? Pues hace unos 3, 4 meses. 3 o 4 meses. Fue antes de las elecciones. De hecho. No, y fue el día además en que la Organización Mundial de la Salud determina que la homosexualidad no es una enfermedad, entonces se conmemoraba es el Día Mundial contra la Homofobia. El Día Mundial contra la Homofobia se conmemoraba y bueno, todo mundo tenía en sus cuentas de Twitter la bandera gay y éramos un país diverso y progre y todo. Y luego vinieron las elecciones y pasó lo que pasó. Regresamos para platicar del tema de la iniciativa del presidente. Platicamos con Vidal Llerenas, diputado federal de Morena, sobre el tema del matrimonio igualitario. Seguimos con eso. Ser más. Seguimos en Punto Cero, hablamos sobre el matrimonio igualitario hoy con Vidal Llerenas, diputado federal de Morena. A ver, Vidal, el tema de esta iniciativa del presidente de la República que se lanza en el Día Mundial contra la Homofobia, el día en que Los Pinos se vistió de arcoíris. Creo que literalmente pusieron No, literalmente, luces, sí, literalmente estaban las luces. El Senado de la República estaba con las luces del arcoíris. Las fotografías en los perfiles de Twitter, de Facebook, de los funcionarios de algunos, estaban de colores. Del propio presidente. Peña Nieto tenía en su cuenta de Twitter la bandera del arco iris. Obviamente era una nota, obviamente eso llamaba la atención. Y estábamos hablando de un país incluyente. Claudia Ruiz Massieu llevaba, creo que un vestido de arco iris ese día, si no me equivoco. Bueno, o sea, a ese grado llegó. Iban con toda la fuerza y entonces escuchabas a los priistas que te decían un discurso como si fuera, no sé, un estado muy progresista norteamericano, como si hubiéramos... Vermont. Sí, ajá, como que estuviéramos en Europa, en algunos, porque no también hay muchos conservadores, ¿no? Pero, vamos, se antojaba otro México en ese momento en donde, pues, todo el mundo vio un interés electoral. Aún así, con todo y que había un interés electoral, se aplaudió la iniciativa y decían, bueno, pues qué bueno que entra un presidente progresista, qué bueno que entra una iniciativa progresista, y de repente chitón, nadie dijo absolutamente nada. Sí, y eso ha sido un error. El presidente no ha defendido la iniciativa, el PRI no está recuperando su iniciativa. Tu iniciativa. Ajá, sí, el PRI no está recuperando una tradición de Estado laico que tenía, digamos, ¿no? De defender principios que se fueran independientes a lo que la Iglesia pensaba. México ha tenido esa tradición pues desde el siglo XIX, distinta a otros países. En América Latina uno se da cuenta como si la Iglesia tiene otro nivel de intervención en los asuntos públicos. Y aquí hay esa tradición más francesa pues del Estado laico. Y creo que el PRI está poniendo pues en entredicho ese compromiso con este tipo de políticas, ¿no? Creo que debieron haber aprovechado la oportunidad para decir, bueno, sí
somos un partido que defiende el Estado laico. Lo que en el PRI es silencio en este momento, ¿no? Y creo que eso ha sido un problema, porque entonces los grupos más conservadores, la Iglesia, pues como que ya midieron al presidente y dicen, nosotros vamos a influir, ahora sí, en los temas públicos, quieren influir también en estos temas de sexualidad, etcétera, porque ven debilidad en haber presentado esta propuesta y de alguna forma echarse para atrás. De repente Roque Villanueva parece el vocero de la Iglesia, cuando tiene que ser el que regule a la Iglesia. Ahora, tiene razón también la Secretaría de Gobernación a veces cuando dice pues que la Iglesia puede pronunciarse, que no hay una prohibición legal en torno al pronunciamiento de la Iglesia sobre una ley que no existe todavía. Pero se ha pronunciado sobre la Constitución. Que va a ir. Mucho del pronunciamiento ha sido, como decíamos antes, cuestiones que ya están garantizadas en la Constitución, en la aprobación del artículo primero. Yo me acuerdo, yo era diputado federal también cuando se aprobó y pues todos los partidos lo aprobaron. Creo que fue unánime la Sí, claro, la pues era aprobación. una reforma en materia de derechos humanos. Entonces, en mi interpretación, la Iglesia sí está haciendo dos cosas. Una, pronunciarse sí sobre leyes existentes, que es básicamente la Constitución, y ordenamientos ya de los estados en matrimonio igualitario, porque ya hay matrimonio igualitario en una decena de estados del país. Y segundo, sí está teniendo expresiones homofóbicas que generan un clima de violencia en el país. Ahorita hablamos sobre el tema de las marchas, pero antes sobre este asunto de la iniciativa, ¿qué posibilidades hay reales? Al final de cuentas puede haber muchos ideales, puede haber muchos discursos, puede haber lo que tú quieras, pero se impone la aritmética legislativa. Y en la aritmética legislativa, pues Morena no es mayoría en el Congreso, en la Cámara Baja menos. El PRI tiene pues prácticamente todas las cartas ahí. El PAN no se ve pues, muy dispuesto a entrarle al tema. ¿Qué posibilidades reales hay de que esto se discuta mínimo? Bueno, ha habido dos partidos que hemos manifestado claramente el apoyo, Morena y el PRD. Movimiento Ciudadano queda ahí un poco en medio por el tema que en Jalisco a lo mejor a ellos les están midiendo el asunto. Pero en principio deberían apoyar. Nueva Alianza lo tiene en sus estatutos, también sería una fracción que tendrá que apoyar. Y entonces en realidad sí depende del PRI que tan en serio se tome la propuesta del presidente. Ojalá entre en razón y se apruebe. Incluso con el voto del PRI, si el PAN no entra en esto, tampoco jala. ¿Quién sabe si jale para el tema constitucional? Habría que hacer los números. De cualquier forma, una mayoría simple podría votar lo que el presidente propuso en el Código Civil Federal, tanto matrimonio igualitario como esto que se llama reasignación sexogenérica. Es decir, que una persona pueda cambiar su identidad genérica en la ley, que es algo que solo en el Distrito Federal sí puede ocurrir. ha sucedido, ¿no? Salimos a la calle, Vidal, preguntamos sobre el tema del cual quiero platicar contigo luego del corte, y son estas marchas que dice la Iglesia que no está fomentando, pero pues que sí está Hubo 11 obispos en las marchas del fin de semana. 11 obispos en las 8 marchas, entonces bueno, pues evidentemente sí hay un apoyo. Dicen ellos que juntaron 1 millón de personas. Las cuentas que puedes ver en los censos, en la información de Protección Civil de los estados, pues marcan 400,000 personas. Como sea, 400,000 personas son friego de gente. Y salieron a marchar y salieron a protestar por el matrimonio igualitario diciendo que no quieren pues que esto suceda. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente si la Iglesia y las marchas convocadas por el Frente Nacional por las Familias fomentan o no fomentan el odio o la discriminación contra la comunidad lésbico, gay, transexual, intersexual, transgénero. Esto fue lo que nos dijeron. Ay, caray, pues tanto como fomentarlo, no lo siento así. O sea, son ideas que tienen esas partes y como que no hay un grado de entendimiento muy claro. Yo digo que está mal que hayan hecho eso. Pues porque cada quien es libre de hacer lo que le plazca, ¿no? Bueno, yo sí. Bueno, yo de hecho no estoy de acuerdo en eso, que se unan lo de hombre con hombre. Considero que la gente debe de ser libre de expresarse. Y bueno, todos sentimos cuando circulamos, pero en realidad tenemos el derecho a manifestarnos. Y soy muy respetuoso al respecto. Pues no fomentan el odio, pero sí es como si no fueran equitativos con lo que piensan, porque he visto unas entrevistas donde les preguntan qué es la familia natural, no saben explicarlo, no saben, yo creo que deberían de tener un poco más de conciencia que debemos de ser iguales todos, lo que yo creo. No creo que la fomenten, al contrario, yo creo que las ayudan. ¿Por qué? Pues porque comprenden, les hacen pensar en lo que están decidiendo, ¿no? De que son libres de hacer con su vida lo que quieran. Yo respeto los que haga cada quien,
Y así pienso que debería de ser. Mientras no me afecte, ¿verdad? Que no intervengan mis niños o mis hijos, mis nietos, no tengo nada en contra de ellos. Yo pienso que es para que tomen conciencia de lo que es ser de otra forma de pensar diferente a nosotros. Bueno, exactamente no sé qué quería decir la señora, pero a ver, cuando dice lo de sus hijos, es parte de la campaña, no te metas con mis hijos. Y comenzó toda una campaña que está financiada por alguien. Sí, porque es grande la campaña. Porque es grande y además internacional, porque esto ha sucedido también en España, eso en Chile, eso en muchos lugares, inclusive hasta con lo cual hace la iglesia sospechosa del tema. Lo cual hace la iglesia, y también a empresas que pueden estar detrás del tema. ¿Te parece? Hacemos una pausa, regresamos y hablamos sobre este tema. Las marchas, mi cuenta de Twitter, Luis Cárdenas MX, también en Facebook. Seguimos con más. La semana pasada hubo marchas, el fin de semana pasado, pro familia natural, dicen, y pusieron una marcha contra el matrimonio igualitario. Platicamos con Hugo Valdemar. Ellos dicen en la conferencia del Episcopado Mexicano que no tuvieron absolutamente nada que ver con estas marchas. Escuche usted. Los obispos no convocaron la marcha, ni la organizaron, ni llevaron la logística y por supuesto tampoco su financiamiento. Esto lo hicieron sobre todo asociaciones de padres de familia, pues preocupados por esta propuesta presidencial. La visión cristiana de la familia es clarísima, está conformada entre un hombre, una mujer y los hijos. Ahora, eso no excluye que hay otras familias, por ejemplo, una abuela que cría heroicamente a sus nietos que quedaron solos, ¿verdad? La madre soltera que saca adelante su familia o el padre soltero, son consideradas en la iglesia familia. Lo que nosotros nos oponemos es a lo que no es natural, a lo que no conforma una familia, como es la unión de dos hombres que adoptan de manera indebida a un pequeño. Pues eso ciertamente a nosotros nos preocupa mucho. Este tema de la naturalidad, digo, perdón, pero creo que no hay nada más natural que dentro del ser humano que la homosexualidad, ¿eh? O sea, siempre ha existido, desde que hay ser humano y el ser humano tiene sexo, siempre ha habido homosexuales. Es obviamente una discusión falsa, pero en todo caso, la iglesia puede regular los matrimonios como quiera dentro de la iglesia. Sí, el tema es que hay una parte civil que no tiene que compartir la visión de la iglesia y más bien tiene que tener la visión que más ayude a la sociedad, ¿no? Entonces, lo que ayuda a la sociedad es que todas las personas tengan el mismo derecho. En el Distrito Federal hace mucho que hay matrimonios igualitarios. Si no me recuerdo, puede haber sido el primer lugar de América Latina en donde una legislación así ya había habido en virtud de resoluciones judiciales, ¿no? Y pues yo no veo que el Distrito Federal sea un peor lugar porque existe matrimonio igualitario. Los decían en la COPRED del DF que ha habido, si no mal recuerdo, 19 casos de adopción de matrimonios de personas no sexo que adoptan niños y en ningún caso ha habido pues algún problema evidente, pues, ¿no? Es decir, parecería que tenemos una sociedad más tolerante, una sociedad más incluyente y que el tema de matrimonio igualitario ha ayudado a este tema, ¿no? Que también el tema de la adopción es un tema que entra en un falso debate porque siempre han podido adoptar, o sea, inclusive antes de que se pudiera casar. No hay una legislación que esté que prohíba que una persona adopte o no a un niño de acuerdo a su preferencia sexual. Ahí también la iglesia está en contra, pues está hablando de leyes establecidas. Porque estaba pidiendo que se modifique una ley cuando la ley no lo está, pues sería discriminatorio. Violaría también el artículo primero. Aquí hablamos de un tema que tiene que ver con otro derecho fundamental, garante en la sociedad, y eso es algo que se nos va a quedar mucho en el tintero, pero tiene que ver con la libertad de expresión. ¿Qué pasa con esta libertad de expresión? La iglesia está limitada por cuestiones históricas, pero no es un momento también de abrir un poco más. Bueno, está limitada por cuestiones históricas, efectivamente, hablamos de esta tradición laica del Estado mexicano, pero también por razones jurídicas, es decir, sí tiene una limitante jurídica, digamos, ¿no? Que podría ser históricas discutida, ¿no? No me preocupa tanto el tema de que la iglesia se exprese, sí me preocupa el tema que la iglesia influya en políticas públicas, pues, porque ahí sí creo que eso no es adecuado para la sociedad, porque las políticas públicas no deben ser pues influenciadas o basadas en cuestiones religiosas, y eso es lo que aparentemente se quiere construir, ¿no? Una capacidad de la iglesia de influir
no solo en el matrimonio, sino en contenidos educativos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde no es preocupante, porque, por ejemplo, bueno, tenemos un problema en México de embarazos no deseados, de embarazos adolescentes, y eso solamente lo vamos a resolver con información oportuna, sexual, en primaria y en secundaria, y si no, vamos a seguir teniendo una gran cantidad de jóvenes embarazos adolescentes, pues, ¿no? Si dejamos que la Iglesia influya en estas políticas, pues entonces no vamos a tener resultados. Hay finalmente, Vidal, este tema, híjole, en donde dice la Iglesia, en donde dice una persona de la sociedad civil, yo no estoy a favor de que los gays se casen, yo no estoy a favor de que los gays adopten. Está en su libertad de decirlo. De decirlo, sin duda, sí, la gente está en su libertad. Siempre cuando esta libertad, siempre cuando no se use un discurso homofóbico y discriminatorio, porque ahí sí ya es homofóbico, ¿no? pues es discriminatorio, sí, también. Tiene decir, algo de, estoy en contra de que los gays se casen. Pues a lo mejor la propia frase, digamos. Sí, creo que estamos en una línea. Es que a ver, yo lo que no quisiera, y yo creo que muchas personas en este país no quisiéramos, es que llegáramos a un absurdo como en Francia, que además es la cuna de las libertades, según, pero también tiene muchas limitantes, en donde en Francia, si tú dices que no existió el Holocausto, lo cual es una aberración, existió, por supuesto que existió. Pero si dices que no existió el Holocausto, vas al bote, ¿no? Bueno, o sea, claro, eso a lo mejor tenía sentido porque eran leyes de los años 60. Digamos, en ese momento tenía alguna... Pero que hoy sigue, ¿no? Que hoy ahí está vigente. O el tema de la burka. O sea, no sé, o sea... yo creo que estamos... A ver, yo creo que alguien puede decir que no estoy de acuerdo, ¿no? Creo que donde ya es más complicado es cuando se empiezan adjetivar o decir cosas realmente falsas sobre los homosexuales, es decir, bueno, estoy de acuerdo porque van a pervertir a los niños. Pues no, en realidad no hay ninguna prueba de que una persona homosexual pueda pervertir más a un niño. Claro que no hay. Ahí ya empezamos a entrar a un debate. Pero también puede haber gente que piense eso. En donde yo creo que no necesariamente tendríamos que impedir esa libertad, aunque instituciones como la CONAPRED sí pueden pues sacar un comunicado, sí pueden advertir que ahí está viendo. Pero nunca legislar, ¿sí? O sea, nunca decir, oye, no puedes decir esto. No, aunque puede haber instituciones que pueden decir, oye, lo que estás diciendo es discriminatorio. Creo que ahí el papel que creo que ese es el diseño de la CONAPRED y no es un mal diseño, porque la CONAPRED no dice, quiten este programa de televisión. Sí. No, recomienda. Recomienda. Entonces yo creo que no es vinculante. No es vinculante, pero ya hay una institución del Estado que está diciendo, oye, eso sí es discriminatorio. Me parece que ese diseño no es malo en ese sentido, ¿no? Ahora, sí creo que toda esta discusión sí puede llevar a que haya pues más crímenes contra personas de la diversidad sexual, que sí haya más discriminación, y entonces que la sociedad tenga más problemas, ¿no? Bueno, pues Vidal, se nos quedan muchas cosas en el tintero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por su preferencia. Nos escuchamos mañana tempranito a las 6 de la mañana en Noticias MBS en la primera emisión. Descanse, muy buenas noches y abrace a su pareja si tiene por ahí una pareja, sea del sexo que sea, pues eso que nos importa a nosotros. Descanse, buenas noches, sueños psicalípticos. Bye bye.